Bueno, estamos, ¿no? ¿Empiezo? Dame un Sí. segundito. Dale un momento que manden el link Ok. y que vuelva a entrar la. Esto cosa, la barra de Zoom es demoníaca, ¿eh? Ah, ese fue. Listo. ¿Empiezo? Ahí lo mandé. Ah. Lo pingueo. Ya me ganó de mano. Bueno. Diría que le des nomás. ¿Cómo? Diría que le des Bueno. ya no. Bueno, supongo que ya se han conectado de nuevo. Aquí, bueno, los colegas me han una lista de las preguntas que fueron haciendo por chat. Quería decir que yo voy a reorganizar el curso en función de las preguntas que ustedes van haciendo, como para ir cubriendo todo. Por ejemplo, me preguntaron sobre el principio de Heisenberg. Bueno, de eso voy a hablar mañana, ¿sí? Después me preguntaron de una fase compleja. Bueno, ahora al final del día voy a hablar de la fase compleja y después voy a hablar el jueves. Cuando veamos los algoritmos cuánticos y las compuertas, ahí voy a hablar y lo voy a explicar con lujo de detalles. Así que si no lo entienden ahora, no enloquezcan, porque no es esencial para lo que viene hoy y mañana. La clase de nodal es la de mañana. Mañana va a ser un día duro. Y yo voy a tratar de reorientar todo de forma tal de cubrir las preguntas. Por ejemplo, proyectores ortogonales. ¿Son ortogonales? Sí, tienen que ser ortogonales. Es decir, tiene que ser P cuadrado igual a P y además P igual a P daga. Porque en dimensión finita eso por ahí no es tan importante, pero en dimensión infinita tiene que cumplir eso para que sea su imagen un subespacio cerrado, y son los subespacios cerrados los que van a importar en cuántica y los que van a representar a las proposiciones. Después, ¿qué es un qubit? Eso vamos a hablar más adelante en el curso. Y mañana voy a hablar más en concreto de qué es es decir, del sistema físico concreto. Hoy estamos haciendo como una especie de introducción matemática al problema. Lo que quisiera que piensen hoy es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, al último voy a hacer una reflexión. Y bibliografía, mañana a la mañana subo en Discord. Hoy no me pude loguear a Discord, pero mañana subo. Y les voy a poner artículos y bueno, la clase de hoy, así, y algunos ejercicios. Hacer, si tienen ganas. Igual, bueno, no, por supuesto no son obligatorios. Y de vuelta, les quería decir que no enloquezcan si no entienden todo, porque el contenido es mucho, es decir, cada una de las cosas, los tópicos del curso es un tanto infinito. Entonces lo que les aconsejo es que se relajen un poco y traten de disfrutarlo y de capturar las cosas que a ustedes les resultan importantes, ¿no? Lo que a ustedes les resulta de interés, sobre lo cual, acerca de lo cual quisieran profundizar en el futuro y así, ¿sí? Entonces, simplemente traten de disfrutar. Esto es aburrido, ¿no? Esto que estamos viendo ahora por ahí un poco, pero bueno, tengan paciencia que van a ir apareciendo cosas que van a ser sorprendentes. Y todo esto que es matemático va a después cobrar un significado físico y conceptual muy preciso que les aseguro es bastante choqueante. Así que bueno, sigamos. Entonces, decíamos que a los estados, es decir, a los estados físicos del sistema,
Para fijar ideas pueden pensar, ¿qué es un qubit? Bueno, podrían pensar en un átomo de 2 niveles. Piensen que ahora en vez de una bola 8, tengo un átomo de hidrógeno, por ejemplo, pero que solo me fijo entre el nivel fundamental y el primer excitado. 2 niveles. O pueden pensar en un ion, que podría ser también un átomo ionizado, que tiene un electrón en la última capa que puede tener spin up o spin down. Y ustedes miran el spin de ese electrón. El spin sería, lo vamos a ver mañana en detalle, sería como la magnetización. Aunque no es una magnetización, pero está asociada a una suerte de momento magnético intrínseco del sistema. Pero bueno, es cualquier sistema que tenga 2 niveles de energía y que esté cuantizado, ¿no? 2 niveles de energía, no, 2 estados posibles y que sea cuántico, que se pueda hacer estos estados de superposición. Entonces, supongan que tenemos un estado, ρ. Esto es en general, no es solo para el qubit. ρ podría ser ahora de n por n. Esto que digo ahora va a valer en general. Los ejemplos que pongo son de qubit porque es el más fácil, para no complicar las cosas. Pero podría ser una matriz compleja de 3, de 4x4, de 10x10, de 1000x1000, no importa. Entonces, si tienen un estado cuántico ρ1 y otro estado cuántico ρ2, son matrices, ustedes pueden hacer la combinación convexa. Es decir, hacen alfa 1 por ρ1 más alfa 2 por ρ2. Atenti, porque eso es distinto a hacer la combinación lineal. Estos son vectores columnas. Entonces uno hace combinación lineal en el espacio vectorial. Ahora, si ustedes agarran matrices, las matrices son transformaciones lineales. Entonces, es una combinación lineal de matrices. Y además no es cualquier combinación lineal, porque a diferencia de la otra que les puse antes, esta tiene coeficientes complejos. Alfa 1 y alfa 2 son números reales y positivos. Y además suman 1. ¿Sí? Entonces esta condición de acá y la de arriba se conoce como, se dice que ρ es combinación convexa de ρ1 y ρ2. Básicamente, si tienen 2 puntos en un espacio, la combinación convexa es un punto que está en el segmento intermedio. Es decir, todas las posibles combinaciones convexas me dan el segmento que une al punto ρ1 y al punto ρ2. Pueden jugar ustedes haciendo combinaciones convexas de vectores en R2, si quieren, pero bueno, como ejercicio se los dejo. Pero lo importante es eso, uno puede hacer combinaciones convexas. Y las combinaciones convexas, en algunos casos, se pueden interpretar como mezclas estadísticas. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Supongan que ρ1 es el 0ket bra. 0ket bra es la matriz densidad esta que está acá. Es un estado cuántico posible. El 0,0, perdón. Y el 1,1 es esta otra, ¿sí? Tienen que hacer el producto exterior entre el ket y el bra. Y les da esto. Entonces ahora hacen la combinación convexa con estos coeficientes. Por ejemplo, yo puse 1/3 y 2/3. ¿Qué significa esto? Esto se podría pensar así. Yo les tiro un rayo. Un rayo que tiene con probabilidad 1/3 estado ρ1 y con probabilidad 2/3 estado ρ2. ¿Sí? Entonces esto lo escriben así. 1/3 por 0,0 más 2/3 por 1,1. O lo escriben en su representación directamente matricial. Y esto da una matriz directamente. ¿Sí? Me olvidé de hacer la suma. Acá esta tiene 1/3 en la diagonal y 2/3 en la diagonal. ¿Sí? Cuando hacen esto por esto, con las operaciones matriciales. Entonces, de esta forma, arman mezclas estadísticas de estados cuánticos. Entonces, ustedes pueden preparar en su laboratorio ρ y pueden preparar ρ2. También pueden preparar cualquier combinación convexa entre ρ1 y ρ2. Acá elegí 1/3 y 2/3, pero podría haber hecho 1/2 y 1/2, o cualquier número real, cualquier par de números reales que sean positivos y que sumen. ¿Sí? Esto muestra que la representación matricial de los estados cuánticos no es un adorno. ¿Por qué? Porque algunos, como este de acá, el de 24 o el de 25, vienen de estados puros. Este viene del ket 0. Y el ket pasa a la matriz y viceversa, puede volver. Pero este de acá, el de la ecuación 26, no se puede representar por un vector. Esa es una matriz. ¿Sí? Entonces, los estados cuánticos, en el caso más general y en el caso que importa en la teoría de la información cuántica,
se van a representar por matrices, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a focalizar en la representación matricial. Bueno, hay otro ejemplo importante, miren, de vuelta, ρ1 es igual, y ρ2 los elijo igual que antes. Pero ahora hago la distribución equiprobable. Un medio por ρ1 más un medio por ρ2. Esto da así, y queda un medio y un medio. Ahora, sé que yo les dejo como ejercicio calcular la probabilidad, ¿no? Se hacen traza de este ρ por el proyector 0, acuérdense, el proyector 0 era este de acá. P0 era este, ¿sí? Y el proyector 1 era este de acá, ¿sí? Se hacen la traza de este ρ, el ρ un medio y un medio. Por esos dos proyectores les da un medio y un medio. Igual que este. Este también tiene, para este estado, que es la combinación lineal de 0 más 1, atentis, este es combinación convexa de 0 y 1. Y este es combinación lineal. Este, se hace la probabilidad de 0, les da un medio. La probabilidad de 1 les da un medio. También. Sin embargo, sus matrices son diferentes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, acá hay un aspecto crucial de la probabilidad cuántica, que ya se empieza a expresar en este ejemplo, que es que si hablamos de probabilidad de 0 y probabilidad de 1, solo estamos hablando de un contexto de medición. Acuérdense, con la doble rendija yo les decía que en un experimento tenía una distribución de probabilidad, y en otro experimento, en el experimento que colocaba unos dispositivos que permitían medir por dónde pasó la rendija, tenía otra distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad depende del experimento que yo haga. Entonces, si yo hago un experimento que consiste en medir 0 o 1, no voy a ver diferencia entre estos dos estados. Pero eso no quiere que sean el mismo estado, porque sus matrices de densidad son distintas. Si yo mido en otra base, y eso lo vamos a ver mañana, voy a obtener, sí, una diferencia, ¿sí? Entonces, este estado, el que es la mezcla, fíjense, este de acá, que era la combinación lineal, se llama combinación coherente de estados. Es una superposición coherente de gato vivo y gato muerto, ¿sí? Y este tiene los términos extradiagonal. Estos son medios que aparecen ahí. Pero este se le hicieron 0 los términos de la diagonal. ¿Qué pasa con las computadoras cuánticas? Uno de los grandes problemas y desafíos es que nosotros queremos generar estados tipo 29 o más, estados entrelazados, es decir, superposiciones coherentes de estados cuánticos. Pero el ruido del entorno hace que el sistema pierda la coherencia cuántica y se vuelva una mezcla, como esta. Y pierde sus propiedades cuánticas distintivas que hacen que la computadora cuántica resuelva el problema más rápido, ¿sí? Entonces, acá hay una sutileza, ¿no? Entonces, que estos dos estados, en una cierta base de medición, en un cierto contexto de medición, dan las mismas probabilidades, pero no son el mismo estado. Y eso se va en el hecho de que hay experimentos que van a revelar que son estados distintos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mañana. Bueno, entonces decía que un observable va a estar representado por un operador hermítico. Acuérdense, adaga significa agarrar la matriz, transponerla y conjugarla. Entonces, para un qubit, un observable va a ser una matriz de 2×2. Para un qtrit, que sería lo mismo que el qubit, pero en un Hilbert de dimensión 3, las matrices van a ser de 3×3. Y así. Para un qubit con dimensión d van a ser de d por d. ¿Se entiende? Entonces, van a ser matrices hermíticas. Las matrices hermíticas tienen en la diagonal números reales, porque esta condición fuerza eso. Que A sea igual a daga hace que en la diagonal solo pueden aparecer números reales. Y en los elementos fuera de la diagonal, este de acá arriba, el que es el traspuesto conjugado, tiene que ser el conjugado, ¿sí? Si ponen C acá arriba, no queda otra más que poner el mismo número complejo, pero conjugado, ¿sí? Tienen 3 ejemplos importantes. Estas se conocen como las matrices de Pauli. Sigma X, sigma Y y sigma Z. Una peculiaridad de las matrices hermíticas, ya se olvidaron de todo eso, pero seguro que algo se acuerdan, es que tienen siempre autovalores. Es decir, una matriz hermítica siempre es diagonalizable. ¿Por qué? Porque arman el polinomio característico, calculan las raíces, y si es hermítica, siempre va a tener autovalores reales.
Entonces, una matriz hermética va a tener autovalores y autovectores. Y cada autovalor va a tener su subespacio de autovectores, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante, que si un observable, ¿no? Un observable físico, tal como la energía, el momento magnético, el momento angular, lo que sea, la magnitud física que ustedes quieran observar del sistema en cuestión, se va a representar en cuántica, matemáticamente, por un operador hermítico, en dimensión finita. En dimensión infinita, para el público matemático, va a ser un operador autoadjunto, normal, autoadjunto, ¿sí? Pero siempre va a tener autovalores reales. Y cada autovalor va a ser uno de los posibles valores que tiene el sistema cuando lo miran. Por ejemplo, si el observable es la energía, van a tener una matriz que representa la energía, y cuando hagan un experimento, es decir, arman un setup experimental para medir la energía, van a obtener un valor que solo puede ser alguno de los autovalores de la matriz asociada. Entonces, todo el tema de la diagonalización de matrices, de cálculo de autovectores y autovalores es fundamental en cuántica. ¿Por qué? Porque los valores de un observable en un experimento solo pueden ser autovalores de la matriz hermítica asociada a ese observable, ¿sí? Entonces, cada autovalor va a tener su autoespacio asociado. Entonces, fíjense una primera cosa. Para cada autovalor, es decir, para cada valor posible del observable, hay un subespacio cerrado asociado. Eso, vamos a volver sobre eso. Entonces, acá tienen tres observables que son importantes: sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces, un estado puro, como les decía antes, va a estar dado por un vector normalizado. Y se agarran al estado puro, y normalizado, ¿qué quiere decir? Que van a tener alfa y beta van a ser números complejos, cuya norma, la suma de los módulos al cuadrado es igual a 1. Pueden armar también el operador densidad, como les dije antes. Entonces, fíjense, ¿cómo arma el operador densidad? Estamos repasando, ¿no? Tienen alfa y beta, y este es el vector columna. Transponen y conjugan. Al transponer, lo vuelven un vector fila. Y al conjugar, conjugan componente a componente. Entonces, para armar el producto exterior, hacer el producto exterior es vector columna por vector fila, hacen alfa por alfa conjugado en la primera coordenada. Eso da módulo alfa al cuadrado. Alfa por beta conjugado en esto, en A12, ¿no? A21. Tienen que hacer beta por alfa conjugado, beta por beta conjugado, que da módulo beta al cuadrado. Si fuera un espacio de Hilbert de dimensión 3, es lo mismo, nada más que ahora tendrían alfa, beta y gamma. Y si fuera de 4, alfa, beta, gamma, delta, y así siguiendo, para todo N. Yo estoy haciendo todo en dimensión 2 porque es lo más fácil, porque la idea del curso es que no sea un curso de matemática. Yo les estoy contando todo esto para darles una idea de lo que ocurre, ¿no? De hasta qué punto la mecánica cuántica es un cálculo matricial. O un cálculo, como dijeron por ahí. Alguien preguntó si todo esto de los autovalores tenía que ver con la medida espectral. Sí, con Neumann lo hizo a propósito, justamente, porque él fue como uno de los padres, ¿no? de la teoría espectral, del análisis funcional, ¿no? Entonces la gracia es que a los observables los representamos por operadores autoadjuntos, porque queremos que tengan autovalores reales, y esos autovalores reflejen los valores posibles que toman los observables del sistema. El observable canónico es la energía, ¿no? La energía. ¿Y qué habían observado en aquellos tiempos los investigadores? Que los valores de energía podían tomar valores discretos. Entonces, fíjense que eso es muy canchero representarlo por operadores autoadjuntos, porque como ustedes bien saben, los operadores autoadjuntos pueden tener espectro continuo o espectro discreto, o pueden tener parte discreta, parte continua. Y eso es súper importante en la cuántica, porque típicamente, si un electrón está en un átomo, cuando los estados ligados van a tener energía discreta. Pero los estados libres, es decir, si el electrón se va del átomo, puede tener energía continua. Entonces, uno describe a la energía como un observable que tiene parte del espectro discreto y parte del espectro continuo. Entonces, toda la parte de la medida espectral es fundamental, y voy a hablar de eso en breve. Bueno, entonces, como les decía antes,
no todos los estados vienen de un ket y un bra, sino que algunos son combinaciones convexas, como les decía antes, ¿no? Fíjense que esta es otra forma de ponerlo. Un P por ρ1 más 1 menos P por ρ2. Eso es la combinación convexa. Bueno, una forma interesante de representar a los estados cuánticos, justo en el caso de los qubits, esto que voy a decir ahora solo vale para qubits, lo de la esfera de Bloch, es que uno puede escribir a un ρ como un medio por la identidad, esta es 1, 0, 1, ¿no? La matriz que tiene unos en la diagonal y ceros afuera, más un número AX por la matriz de Pauli X. Acuérdense que esta era la matriz de Pauli X, Pauli Y y Pauli Z, ¿sí? Entonces, un numerito por AX más otro numerito por AY más otro numerito por AZ. En forma compacta pueden escribir a esto como un medio de la identidad más A por sigma, donde A es un vector AX, A y AZ de números con módulo de A menor que 1 y sigma es un vector de matrices. Es como una especie de abuso de notación, pero no importa, la idea se entiende. Como un vector, bueno, en Python no pasa nada, pueden armar un PRI, ¿no? de matrices, y tienen una noción de producto escalar, ¿no? Entonces, esto es una. Entonces, para cada valor de a la matriz del qubit, tengo un estado distinto, ¿sí? Un ρ dado va a tener un valor de A, y viceversa, porque sigma está fijo. ¿Sí? Yo dejo fijo la identidad sigma X, sigma Y, sigma Z. Eso me forma una base de las matrices de los estados cuánticos, ¿no? Los estados cuánticos mixtos. Entonces, con esta expresión he logrado parametrizar a los estados cuánticos de un qubit con un vectorcito A. Y un vectorcito de módulo menor o igual a 1, ¿dónde vive? En una esfera, ¿sí? Los estados puros, es decir, aquellos que vengan de kets, que se escriban como ket por bra, van a vivir en la superficie de la esfera. Es una esfera tridimensional, ¿no? Y los que sean combinaciones convexas van a vivir en el interior, ¿sí? Van a ser flechitas que están adentro, en el interior de la esfera, ¿sí? Y bueno, un estado cuántico puede apuntar para cualquier lado. ¿Qué sé yo? El estado 0 apunta para arriba, el 1 apunta para abajo, ¿sí? Pero en general puede apuntar en cualquier dirección. Y ahí fíjense cómo puede uno hablar de combinación convexa. Porque, por ejemplo, este es el estado 0, ¿no? El punto que está en el norte de la esfera. Y este es el estado 1, el que está en el sur de la esfera. Si hago un medio por estado 0 más un medio por estado 1, es decir, la combinación convexa equiprobable de 0 y 1, ¿qué obtengo? El punto del centro. Eso se los dejo como ejercicio. No lo hagan en el qubit, háganlo con un espacio vectorial. Si ustedes hacen un medio por un vector más un medio por otro, les da el punto intermedio. Si no lo saben hacer con vectores, lo pueden hacer en la recta real, por ejemplo. Si hacen un medio por 1 más un medio por 3, les da 2. ¿Sí? Es decir, les da el punto medio. Y esa operación vale en cualquier espacio abstracto. Es decir, les da el punto que está. Entonces, acá se ve en acción lo que les decía antes de las mezclas. Entonces, la matriz de densidad, que está un medio por 0 más un medio por 1, está en el centro de la esfera de Bloch, ¿sí? Esta descomposición de acá arriba, de la ecuación 35, vale también para dimensión más grande. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo 2 qubits, voy a tener otra base de matrices que va a ser la identidad, y después sigma X por sigma Y por sigma Z, de cada uno. Va a haber muchas más matrices de Pauli, y voy a tener una descomposición parecida. Lo que no va a pasar, una descomposición parecida a esta, la que estoy marcando. Yo no sé si se ve cuando marco, pero asumo que se ve. Yo pongo la manito arriba. Lo que termina pasando es que no va a ocurrir que la esfera de Bloch asociada a esa matriz, a dimensiones más grandes, sea efectivamente una esfera como esta. No van a poder tener esta representación visual. Sí se van a repetir un montón de propiedades. Pero el espacio de estados cuánticos, a medida que la dimensión crece, es muy complejo. A tal punto que no se sabe bien cómo es la geometría. Se sabe mucho, obviamente, porque con todo este asunto de la información cuántica se gasta mucho dinero, no solo en armar dispositivos, sino en
la gente que hace teoría, que se está fijando cómo son las propiedades matemáticas de todo esto, porque entender las propiedades matemáticas de todo esto es esencial después en las aplicaciones y en el desarrollo de los algoritmos. Porque todo esto de la tecnología asociada al hardware vinculado a la información cuántica tiene toda una contrapartida teórica, que es durísima. Entonces, ejércitos de cientos de físicos y computadores, y en breve, teóricos de la información cuántica, porque básicamente lo que está pasando es que mucha gente ya directamente labura de eso, es experta en eso, por ahí no sabe tanto de cuántica, sabe eso, los algoritmos cuánticos, hacer estas cuentas, yo qué sé, que es distinto de ser un físico cuántico a la vieja usanza, que implica saber muchas otras cosas. Pero acá, bueno, es tan inmenso este mundo de la información cuántica que ya hay gente que se dedica a eso. Bueno, yo me dedico a eso, pero soy más parecido a un físico viejo usanza. Bueno, importantísimo. Los estados cuánticos, cuando uno los mira, fíjense, la esfera de Bloch, cada punto de la esfera, es decir, los de la superficie y los del interior, forman un conjunto convexo. Un conjunto convexo es aquel que, para cualesquiera dos puntos que tomen al azar, el segmento que los une está dentro del conjunto. ¿Sí? Entonces una esfera es un conjunto convexo, una elipse es convexa. Pero después se pueden imaginar muchos ejemplos de conjuntos no convexos. Entonces, la condición de que la matriz sea positiva es para que los autovalores de la matriz, que van a estar vinculados a las probabilidades, sean positivos. Una probabilidad, mañana lo vamos a ver más en detalle, siempre tiene que ser un numerito positivo. Entonces, las matrices positivas forman un cono, ¿sí? Las matrices hermíticas y positivas forman un cono. Y las matrices de traza 1 forman un hiperplano. La traza, yo no sé si se acuerdan del operador traza. Traza de una matriz es sumar los elementos de la diagonal. Por ejemplo, la traza de la matriz identidad de 2 por 2 es 1 más 1, 2. En 3 por 3 es 1 más 1 más 1. Y así, de cualquier matriz. Agarran cualquier matriz, suman la diagonal y eso es la traza. Si ustedes escriben la ecuación de ρ igual a 1, con ρ variable, las matrices que cumplen, que tienen traza 1, forman un hiperplano. Un plano que corta a este conjunto convexo, al cono. Entonces ahí viven los estados cuánticos, ¿sí? El conjunto de estados cuánticos se puede pensar como todas matrices que forman un espacio que en sí mismo es convexo. En el caso de un qubit, el espacio forma una esfera. Pero para dimensión mayor a 2, es decir, 3, 4 y así, hasta el infinito, ya no es más una esfera. Esto es sorprendente porque tiene una geometría bastante complicada. A medida que crece la dimensión, todo se vuelve cada vez más complejo, lo cual da lugar a toda una exploración de estados, de propiedades geométricas, de propiedades físicas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco para dar una idea de cómo es el convexo de estados cuánticos. Entonces, bueno, consideremos el observable sigma z. Por ejemplo, sería medir el spin de una partícula en la dirección z. O, si fuera un sistema de 2 niveles, medir la energía, lo que sea. Por ahora no importa tanto. Mañana vamos a ver un poco más el ejemplo de spin. Pero es un observable de un qubit, ¿no? Se escribe así. Tiene estos dos, es esta matriz, se puede escribir como 1 por 1, 0, 0, 0, más menos 1 por esta otra matriz. 1 por este más menos 1 por esta. ¿Por qué hago esta cuenta tan tonta? Bueno, porque esta es la descomposición espectral. ¿Se dan cuenta? Esta matriz, si la diagonalizan, se hace toda la historia de los autovalores, calcula el polinomio característico, calcula los autovalores, los autovectores. ¿Qué va a tener? Un autovalor va a ser 1. Y el autoespacio asociado a 1 va a ser el generado por el ket 0. El otro autovalor va a ser el menos 1 y el autoespacio asociado al ket a menos 1 va a ser el ket 1. ¿Sí? Entonces tiene dos autovalores y dos autoespacios, cada uno con su autoespacio de dimensión 1. En el caso general, cuando estén en dimensión n, o sea, un autovalor puede estar degenerado, puede tener, el autoespacio puede tener dimensión 1, dimensión 2, lo que sea. ¿Sí? Puede ser espacios de dimensión más grande. Pero entonces fíjense lo que pasa. Hay una correspondencia entre autovalores y autoespacios. Y uno puede escribir a una matriz como autovalor por proyector asociado al autoespacio de este autovalor. Más autovalor 2
es decir, en este caso es -1, por proyector que proyecta en el autoespacio asociado. Esto es muy importante. Por eso preguntaban antes, ¿hay una teoría espectral dando vueltas? Sí. En dimensión infinita va a ser un integral, ¿no? Pero acá en dimensión finita se escribe así, como una suma discreta. Y es muy importante, ¿por qué? Porque los valores que puede tomar este observable son 1 o -1. No puede tomar 0,5 de valor. Si ustedes corren el experimento una vez, miren el qubit, miren sigma z, ¿les va a dar 1 o les va a dar -1? Les va a dar 1 con una cierta probabilidad. Recuerden, la cuántica es probabilística. Y les va a dar -1 con una cierta otra probabilidad. La proposición me dio 1 está representada por este proyector, el 0, 0, que proyecta sobre el autoespacio asociado al autovalor 1. Y este otro proyecta sobre el autoespacio asociado al autovalor -1. ¿Sí? Ahora le voy a decir a esto de una forma por un poco más complicada. Entonces, dado un estado ρ, las probabilidades asociadas a sigma z van a ser traza de ρ por el proyector 0. Eso va a ser un número real y va a ser la probabilidad de que sigma z sea 1. Y la otra, traza de ρ por 1, por proyector 1, es la probabilidad de que sigma z sea -1. El valor medio de sigma z en el estado ρ va a estar dado por directamente traza de ρ por sigma z. ¿Cómo es el valor medio? Es probabilidad de 1 por 1 más probabilidad de -1 por -1. Esa es la forma en la que calculan el valor medio de una magnitud cualquiera. Vamos a comparar después con el caso de la moneda. Fíjense que, bueno, lo digo así, ¿no? Lo digo ahora. Adelanto, mañana vamos a discutir esto con lujo de detalles, ¿eh? Por eso no se desesperen, no desesperen si no entienden todo. Esto es como una moneda eventualmente cargada, ¿no? Porque cuando tienen una moneda tienen 1 o -1. Eso es cara o seca. Acá le ponemos 1, -1, bueno, es anecdótico. Cara o seca. A la moneda también le podríamos poner a cara 1 y a -1. Entonces, sigma z, medir el spin en sigma z, da como una moneda, eventualmente cargada. ¿Por qué? Porque la probabilidad de obtener 1 puede no ser igual a la de obtener -1. Una moneda justa tiene probabilidad de cara un medio y probabilidad de seca un medio. Bueno. Otra cosa muy importante que pasa en la cuántica es que, dados dos sistemas cuánticos, representados por, supongo que el primero tiene espacio de Hilbert H1 y el segundo tiene espacio de Hilbert H2. El sistema compuesto va a estar dado por el producto tensorial. No sé si se acuerdan del producto tensorial, ahora un poco les voy a decir lo que es. Vamos a volver de vuelta sobre esto, cuando yo haga las cuentas en concreto. Efectivamente el jueves o el miércoles, voy a adelantar unas cuentas, lo voy a hacer más en detalle, ¿no? Pero la idea es que si tienen, por ejemplo, H1 es C2, ¿no? Un qubit, y tienen otro qubit, tienen que hacer C2 tensor C2. Cuando hacen C2 tensor C2, eso les da C4, ¿sí? Les va a dar un espacio vectorial de dimensión 4. Y si hacen C2 tensor C2 tensor C2, el producto tensorial es asociativo, le va a dar C8, y así. Entonces la dimensión del espacio de estados cuánticos crece exponencialmente con el número de qubits. ¿Por qué? Porque va a crecer como 2 a la n. ¿Eso qué significa? Que si ustedes quisieran simular a un sistema cuántico utilizando una computadora clásica, tienen que tener en cuenta que la dimensión del espacio de estados crece exponencialmente. Y eso hace que analizar sistemas cuánticos de dimensión grande sea un problema duro para las computadoras clásicas. Ese es otro de los motivos por los cuales estaríamos necesitando desarrollar computadoras cuánticas. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, quieren diseñar una molécula para aplicaciones industriales, para desarrollar nuevos materiales, para desarrollar nuevos medicamentos, por ejemplo, ¿cómo actúa una molécula biológica? Una molécula biológica puede tener cientos de átomos. Entonces su comportamiento es muy complejo. Entonces a ustedes les gustaría poder modelar eso. Resulta ser que con las computadoras clásicas eso es un problema duro.
Es decir, no se puede hacer. Si pudiera tener efectivamente computadoras cuánticas, el tamaño del hardware cuántico, la cantidad de qubits, escala igual que nuestros problemas, porque estamos usando sistemas cuánticos para modelar sistemas cuánticos. Es como tener un muñeco de la rana René. Me fijo que haría la rana René mirando el muñeco de la rana René. Bueno, parece una tontera, pero es fundamental, porque ¿yo qué hago? Simulo en un ambiente controlado mi sistema. Tengo un sistema cuántico, al cual a mí me cuesta acceder, porque no puedo medir todo. Entonces, ¿qué hago? Me genero una copia en mi computadora cuántica. Y acá sí puedo controlar, puedo modificarlo, puedo hacer todo lo que quiera y ver lo que le pasa. Estudiando a mi simulador, saco conclusiones sobre el sistema que está allá afuera, en la naturaleza, en el sistema viviente, en el medicamento o en el material que se quiere diseñar. Entonces este es uno de los tantos motivos por los cuales se gasta tanta plata en todo esto, en entender cómo funciona y en desarrollar los dispositivos, porque si efectivamente tuviéramos esos simuladores cuánticos, efectivamente eso daría automáticamente una revolución tecnológica. Por ahí la más importante de todas, más importante que la de craquear los sistemas de seguridad, eso vamos a hablar después, pero fíjense que si ustedes le preguntaran, bueno, ¿cuáles son los desarrollos más importantes tecnológicos del siglo XX? Hay un desarrollo que es increíble, que es el diseño de materiales. Hoy tienen materiales súper livianos. Esta bola no pesa nada, qué sé yo, es un plástico. Vaya uno a saber cómo lo hacen en impresora 3D. Es decir, toda la tecnología de hoy depende de desarrollar nuevos materiales con nuevas propiedades, o, por ejemplo, nuevas sustancias químicas, nuevos medicamentos, o, por ejemplo, entender cómo funcionan los procesos a nivel molecular en los sistemas biológicos, para curar enfermedades, para entender qué es la vida. Ahora, todo eso depende de poder modelar moléculas complejas o sistemas que tienen muchos átomos. Y eso es un problema hard para las computadoras clásicas. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales las computadoras cuánticas son promisorias, y está vinculado al hecho de que el espacio de estados cuánticos crece exponencialmente con el número de componentes. La dimensión del espacio que estamos analizando crece exponencialmente con el número de componentes. Entonces, en este espacio, de vuelta, podemos hacer toda la historieta de antes, el espacio producto tensorial. Si tuviera 3, haría H1, tensor H2, tensor H3. ¿Sí? Ahí se pueden definir también. Los observables van a ser matrices hermíticas, los estados van a ser matrices de densidad, es decir, matrices positivas de traza 1, los estados, y los observables van a ser matrices tales que A es igual a A transpuesta conjugada. Y vale todo de vuelta, todo es lo mismo. Calculo los autovalores, los proyectores, los autoespacios, las proposiciones se representan por subespacios cerrados o por proyectores equivalentemente. Las probabilidades se calculan haciendo traza de Rho por P y así. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar algo sorprendente. Bueno, sigo, ¿no? Ahora les digo. Si tengo el estado Rho1 para el primer sistema, el estado Rho2 para el segundo sistema, podemos formar el estado producto. Es decir, tengo un qubit y tengo otro. Ahora, un estado de esta forma es producto, ¿sí? Si tuviera n qubits, tendría una cosa similar. Por ejemplo, en el modelo muy súper esquemático que puse al principio de computadora cuántica, tenía 4 qubits. Entonces tendría que haber hecho Rho1, tensor Rho2, tensor Rho3, tensor Rho4. Ahora, los estados productos no son los estados más comunes de un sistema de múltiples qubits. ¿Por qué? Porque miren una cosa. No tienen correlaciones. Si yo hago el valor medio de A por B, una sencilla cuenta muestra que la traza de Rho1 tensor Rho2 de A por B, A podría ser lo que mido yo en mi laboratorio y B podría ser lo que mide mi colega en su laboratorio enfrente. Entonces tiramos un sistema cuántico que tiene dos componentes, yo mido una parte y él mide la otra. Es como unas mediciones por separado, mediciones locales. Esto se escribe así. Y se puede mostrar que acá tengo un error. Acá debería ir por. Hay como una barra ahí dividiendo o menos y no sé qué pasa. Un error del látex. Bueno, pero es el producto de los valores medios. Eso, si saben un poquito de probabilidad, lo que les quiere decir es que si el estado es producto, no hay correlaciones.
Si no saben probabilidad, no importa. Piensen en eso. Es como que estuvieran no relacionados esos qubits, ¿sí? Es como que no tuvieran una correlación entre sí. Pero lo que va a terminar pasando es que no todos los estados cuánticos se pueden escribir así. Por ejemplo, uno podría escribir así, como una combinación convexa de estados productos. Como antes, ¿no? Tomo unos PI tales que suman 1 y PI son positivos. Eso es hacer la combinación convexa de una colección de estados productos. Esto sí puede tener correlaciones. Y los sistemas clásicos también son así. Si ustedes tiran una moneda por acá y una moneda por allá, si las monedas son diferentes, no va a haber correlaciones. Si el estado probabilístico de las dos monedas es un estado producto. Pero si por algún motivo las monedas interactúan o están sometidas a un campo electromagnético que las altera a las dos, probablemente el resultado de una esté conectado con lo de la otra, tiene una causa común. Por ejemplo concreto, si ustedes analizan la distribución de la curva de contagios de Cava y de coronavirus, ¿no? La curva de contagios de Cava y la curva de contagios de provincia de Buenos Aires son dos curvas que están muy correlacionadas. ¿Por qué? Porque son dos regiones que están en una interacción permanente. Entonces ahí hay correlaciones, ¿sí? Ahora, esas correlaciones son clásicas. ¿Qué quiere decir? Las correlaciones clásicas se pueden escribir como suma de PI por estados productos. Estos son estados cuánticos, pero que todavía se podrían modelar con sistemas clásicos. Y esos estados se llaman separables. Atenti. Está estado producto, que es simplemente ρ1 tensor ρ2, o así, ρ1 tensor ρ2. Y después están los separables, ¿no? Si fueran 3, pondría ρ1, ρ2, ρ3, pero lo hago para 2, para que sea más fácil. Los estados separables son aquellos que son combinaciones convexas de estados productos, ¿sí? Ahora, los estados separables pueden tener correlaciones. Pueden mostrar correlaciones no triviales. Pero en cuántica hay otros estados que son aún más extraños y que tienen la peculiaridad de que no son separables. Es decir, no se pueden escribir así. Estos estados que se pueden escribir como separables se pueden modelar utilizando sistemas clásicos. Uno podría engañar a y B están observando, A mide A y B mide B en sus laboratorios respectivos, y ustedes le tiran cosas, cajas negras. Entonces, bueno, si son cajas negras clásicas, bueno, van a poder generar todos estos estados separables. Pero solo van a poder generar el efecto cuántico propiamente dicho si tiran estados no separables, porque esos no se van a poder simular con sistemas clásicos. Al menos por lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, los estados que no son separables, es decir, los que no se pueden escribir matemáticamente así, se dicen entrelazados. Y el entrelazamiento va a ser clave. Si volvemos a la diapositiva inicial, yo les había mostrado, ¿no? Los qubits en la computadora que iban cambiando las flechitas. Ojo con esa representación porque no es muy exacta. Porque lo que importa de la computadora cuántica es el estado global. Es decir, lo que va a importar es que haya correlaciones entre los distintos qubits, ¿sí? Si no hay correlaciones, no se va a ver nada muy importante. Se puede hacer incluso computación clásica con la computadora cuántica. Se puede reproducir la computación clásica. Pero cuando empiezan a aparecer esas correlaciones, o otras superposiciones coherentes, de eso voy a hablar, por qué hay speed up en las computadoras cuánticas, cuando empieza a pasar eso, ahí es cuando la magia de la computación cuántica aparece. Entonces, en el esquema que les puse al principio, parecía como que cada qubit hacía lo que quería. Como que cada uno está con sus Walkman bailando al lado del otro, y no. Lo importante de la computación cuántica es que todos estén sincronizados, escuchando la misma musiqueta, y que haya correlaciones no triviales. Sobre todo de aquellas que tienen entrelazamiento, ¿sí? Entonces, en muchos protocolos, lo que se va a hacer es generar estados entrelazados. Entonces, ¿qué es estado entrelazado? Estado no separable. Es decir, estado que no se puede escribir matemáticamente así. Y si se puede escribir matemáticamente así, es decir, si es separable, entonces va a existir algún sistema clásico que pueda emular sus correlaciones, ¿sí? Eso es un poco la idea de esto, ¿no? Entonces, bueno, para que se den una idea, de vuelta, el cono de las matrices hermíticas y positivas van a tener un convexo, como una pelota, imagínenla, de estados separables, y después van a tener
una pelota más grande, que es el de estados cuánticos, que va a tener típicamente estados entrelazados. Y esos estados entrelazados son los que violan las famosas desigualdades de B. Los que tienen la capacidad de violar las desigualdades de B. ¿Sí? Bueno, entonces volviendo a la cuántica genérica, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Si A es hermítico, es decir, si A es una matriz hermítica, recuerden, matriz hermítica representa A observable, la energía, toda aquella magnitud física que a ustedes les interese estudiar. Entonces, uno va a poder hacer una descomposición espectral, va a escribir a A como la suma de autovalores por proyectores. Estos proyectores proyectan en el autoespacio asociado al autovalor AI. Entonces hay un mapa, AI, PI. Es decir, cada autovalor, es decir, cada valor posible en un experimento de mi observable va a tener asociado un proyector. Entonces, fíjense que acá ya se empieza a ver por qué las proposiciones son proyectores. Porque si yo quiero decir que el sistema tiene energía 1, es decir, si hago un experimento para medir si el sistema tiene energía 1 o no, y el sistema después voy y me fijo, tiene energía 1, ¿qué medí? Bueno, el autovalor 1. Y ese autovalor 1, ¿qué tiene? Asociado a un proyector. La probabilidad de obtener 1 va a ser traza del estado cuántico ρ por ese mismo proyector. Entonces, ese proyector representa la proposición, el sistema tiene valor de la energía 1. Supongamos que también pueda tener, bueno, valor de la energía 2. Entonces, para 2 también va a haber un proyector asociado. Y voy a calcular la probabilidad de forma análoga. Y así siguiendo. ¿Me siguen con esto? Es importante que... Yo no espero que lo entiendan a esto todo, porque es un montón de cosas. Pero bueno, mi invitación es a que dejen las preguntas en el chat. Yo mañana las levanto y las voy tratando de responder mañana. Es decir, no podemos interrumpir mucho la clase porque con el tema de la virtualidad es un lío. Si estuviéramos en un curso todo sería más fácil, pues yo además estaría viendo las caras y, digamos, sabría si más o menos me siguen o no. Pero bueno, acá es un poco más difícil. No desesperen, pero vayan dejando preguntas por el chat y yo voy a ir tratando de responderlas, ¿no? De levantarlas y reorientar la clase para reforzar los puntos que no están claros. Así que si sienten que algo no es claro, simplemente déjenlo sentado, que en el libro de quejas, que en algún momento alguien, yo y acá la gente que está haciendo con el curso, lo vamos a compilar y vamos a tratar de responder a la mayor cantidad de preguntas posible. Pero acá esto es fundamental, que hay una teoría espectral que me asigna a cada valor posible de un observable un proyector. Y cada proyector, recuerden, tiene asociado un subespacio, cual proyecta, y viceversa. Cada subespacio tiene asociado un proyector, y así sigue. En particular, la matriz densidad, que representa el estado cuántico, también es hermítica, ¿sí? Por lo tanto, también se puede diagonalizar. Yo no usé esa palabra antes, pero esta resolución espectral es la diagonalización. Es decir, uno escribe a la matriz como, básicamente le calcula los autovalores y los autovectores, ¿sí? Entonces, en la base de autovectores, la matriz se escribe así, como unas PI que van a ser las probabilidades de obtener el evento representado por el proyector PI. Donde acá viene la condición de traza 1. Habíamos dicho que las matrices de densidad o estados cuánticos tenían traza 1. El hecho de que tengan traza 1 hace que la suma de los autovalores de una matriz que representa un estado cuántico sea 1. Y que sean positivos, porque son probabilidades, ¿no? Después van a ver que las probabilidades negativas aparecen en la cuántica, lo vamos a ver más adelante, muy rápido, pero no en su versión estándar, ¿sí? Por ahora, piensen en eso. Las probabilidades tienen que ser positivas, tienen que dar 1. Entonces, esto está vinculado. Bueno, entonces, acá seguimos, ¿no? Un proyector ortogonal va a ser un operador, es decir, una transformación lineal, para ponerlo en términos que por ahí ustedes conozcan mejor. En el espacio de Hilbert de dimensión infinita va a ser acotado, esto lo digo para el público que viene de matemática, si va a ser un operador acotado, que cumple que p cuadrado es igual a p y p es igual a p dada, es decir, son proyectores ortogonales.
la imagen de un proyector ortogonal es un subespacio cerrado. Entonces, lo que nos va a importar mucho a nosotros, y eso lo vamos a discutir con lujo de detalles mañana, ya con un contenido físico mucho más explícito. Hoy estoy hablando pura y exclusivamente de matemática. Mañana vamos a ver cómo se conecta esto con la teoría de la probabilidad, ¿sí? Pero va a haber una biyección canónica entre proyectores ortogonales y el conjunto de subespacios cerrados. Y resulta ser que los subespacios cerrados tienen unas ciertas operaciones asociadas. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen S y T, pueden hacer la suma directa, o la suma, que en dimensión finita agarran los generadores de uno, agarran los generadores de otro, y juntan todos los generadores y hacen el subespacio de ese, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les decían en álgebra lineal, bueno, dada una base de este subespacio y otra de este subespacio, calculo una base del subespacio suma? Bueno, después les hacían calcular una base del subespacio intersección. O sea, si pueden refrescar eso para este curso, es mejor. Seguro que no se acuerdan, pero un poco saben esto ustedes. Entonces, en dimensión infinita es importante hacer la clausura de la suma directa. Porque cuando ustedes suman, de la suma, ¿eh? Cuando suman, en dimensión finita no pasa nada. Suman y juntan los generadores, chao. En dimensión infinita, cuando suman, les puede quedar abierto. Entonces es necesario que lo cierren, le hagan la clausura topológica. Entonces, el O, este va a ser un conectivo lógico importante, el O va a ser la clausura de la suma. El I va a ser la intersección. Intersección de subespacios siempre da subespacios. Y el no va a ser el complemento ortogonal. Recuerden que, por ejemplo, si tiene un plano, el complemento ortogonal es la recta ortogonal. Un plano que es un subespacio, ¿no? El complemento ortogonal, y así. El complemento ortogonal de la recta va a ser un plano en dimensión 3, en dimensión más grande, por ejemplo, en dimensión 4, el complemento ortogonal de un plano va a ser otro plano, y así, ¿sí? Y bueno, y después hay otra operación que es no una operación, una relación binaria entre subespacios. Que los subespacios se pueden contener unos a otros. Algunos subespacios están incluidos en otros. Por ejemplo, un plano va a contener infinitos subespacios de dimensión 1. Entonces, como los proyectores y los subespacios cerrados están en relación 1 a 1, porque cada proyector tiene su subespacio y viceversa, los proyectores heredan estas operaciones. El I, el O, el no, y heredan esta relación binaria de inclusión, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, esto forma lo que se llama como un retículo ortomodular. Y acá es donde va a estar la lógica cuántica, ¿sí? Esta es la lógica cuántica, propiamente dicha. Bueno, pero eso mañana. Mañana lo vamos a ver con lujo de detalles y de una manera mucho más intuitiva. Espero. Estuve preparando mucho las diapositivas y el argumento para que se entienda de la mejor manera. Es difícil, pero bueno. Apartado, borelianos. ¿Qué son los borelianos? Supongamos que R representa los números reales. Borelianos de R va a ser la menor familia de subconjuntos de R, tales que es cerrada con respecto a tomar complementos, es cerrada con respecto a tomar uniones numerables y incluye a todos los intervalos abiertos. Quien no sepa de matemática, cuando yo diga borelianos, piense simplemente en los intervalos abiertos. ¿Qué es yo? El intervalo 1, 2, el intervalo menos 1, 1, intervalos. Que sabe de matemática, bueno, ya sabe esto, ¿no? Los borelianos. Entonces, los elementos de los borelianos se llaman subconjuntos de Borel, de los reales, forman lo que se conoce como una sigma álgebra. Y bueno, eso va a jugar un rol clave mañana, cuando vemos teoría de la probabilidad. Pero ya ahora va a jugar un rol clave, porque miren, lo que se puede probar, tanto en dimensión finita como en dimensión infinita, es que si A es autoadjunto, pero esto importa, ¿no?, para dimensión infinita, lo digo por las dudas. Si A es autoadjunto, va a haber lo que se conoce como una medida proyectiva que va a asociar a cada boreliano un proyector. Que al vacío, al boreliano vacío, le asigna el subespacio nulo, a toda la recta real le asigna todo el espacio de Hilbert, bueno, el proyector que proyecta sobre el espacio de Hilbert, que es la identidad, y cuando tengan una unión disjunta de borelianos, eso les va a dar la suma de los proyectores asociados a cada uno de esos borelianos. También cumple con esta relación de acá. Entonces, lo que prueba von Neumann es que cada operador autoadjunto tiene una resolvente de este tipo.
incluso en dimensión infinita. Y eso permite interpretar a proyectores como proposiciones. Es decir, ustedes dicen que esto matemáticamente es por ahí difícil de entender, pero intuitivamente quiere decir que si ustedes agarran un intervalo, tipo el intervalo AB, y tienen un observable A, entonces, que A tome los valores en el intervalo AB, lo represento matemáticamente con un proyector. Y esto garantiza que esa regla de asignación esté bien fundada, y sea unívoca, y conecta bien con una teoría de la probabilidad. Esto en el fondo se puede ver como un cálculo de probabilidad no conmutativo. Vamos a ver eso. Entonces, si A es autoadjunto, entonces A va a tener una medida espectral de estas, que puedo probar, y A se puede escribir como la integral sobre X por cada uno de los proyectores. Esto es como una generalización de la fórmula que vimos antes, ¿sí? Yo había puesto esta fórmula acá, ¿no? Suma igual a A igual a suma de I por PI. Bueno, eso. Ahora, en dimensión infinita tienen que poner una integral, y entonces el valor medio de A se va a poder escribir así. Esto garantiza que en dimensión infinita es el fundamento matemático de que haya una teoría de la probabilidad bien definida para los sistemas cuánticos. Esto es lo que hizo von Neumann. Y está intrínsecamente conectado al desarrollo de una probabilidad, una medida de probabilidad que ahora mide sobre unos borelianos, como en la teoría de la medida estándar, sino que mide sobre proyectores. Y los proyectores ya no son más una sigma álgebra, como eran los borelianos, ¿no? Va a ser otra cosa, que vamos a estudiar. Y esa va a ser la lógica cuántica. Entonces, hay un mapa que cada delta le asigna el proyector en delta para cada observable A. Esto lo repito, porque esto es muy importante. Si medimos A y su valor está en el intervalo delta, decimos sí. Y le asignamos el valor 1 a la medición. Si medimos A y el resultado obtenido no está en el intervalo delta, decimos no y asignamos el valor no, 0. Esto está vinculado a un hecho matemático, que es que todo proyector, les dejo como ejercicio hacer la cuenta, solo puede tener, si una matriz, hablo en dimensión finita, ¿no? Si una matriz es un proyector, solo puede tener autovalores 0 y 1. ¿Por qué? Porque P cuadrado es igual a P. De ahí, si hacen la formulita de autovalores, van a concluir que los autovalores posibles de un proyector solo pueden ser 0 o 1. Entonces, esos son como valores de verdad, como valores lógicos. Si es 0, decimos falso. Si es 1, es verdadero. Entonces yo hago un experimento para testear, por ejemplo, a ver si la energía tiene valor entre 1 joule y 2 joule, la energía de mi sistema cuántico. Corro el experimento una vez. Probabilístico. ¿Podría dar o no podría dar? Si mido la energía y me da entre 0 y 1, digo sí, verdadero. Y si digo que si no me da, digo falso. Y así, de ahí colecto la estadística. Entonces el proyector lo que hace es eso. Me da la probabilidad de que esa proposición que representa mi proyector sea verdadera en un experimento. Que cada vez que lo corra, ¿cuál es la probabilidad de obtener la respuesta sí o la respuesta verdadero o 1? ¿Sí? Y si tengo esa probabilidad, hago 1 menos P y calculo la probabilidad de no obtenerla, si la probabilidad de tener 0. Bueno, y en particular, toda matriz de densidad se describe así, como ρ, una suma infinita de PI, donde los PI van a ser los autovalores de la matriz de densidad, esto no para los observadores. Y esto de vuelta, la suma infinita va a ser 1 y va a ser positiva. Bueno, con esto, por hoy termino. Pero yo quiero hacer un corte acá, un corte hacia la audiencia, y abrir un poco el espacio para que sean preguntas. Porque si ya entendieron todo, por ahí puedo empezar a avanzar en la media hora que queda en lo que vamos a hacer mañana. Pero, porque lo de mañana va a ser pesado también. ¿Por qué? Porque tenemos que repasar teoría de la probabilidad. Por ahora lo estoy usando en un sentido muy intuitivo. Pero mi idea es que ustedes entiendan bien lo que es una probabilidad. Bien desde el punto de vista axiomático, ¿no? Eso es importantísimo. En dimensión finita, obviamente, van a ser modelos sencillos. Vamos a analizar la moneda, vamos a analizar el dado. Entonces, yo hago una invitación a la audiencia a que hagan preguntas ahora por el chat
y si al resto de los colegas están de acuerdo, me las pueden pasar y yo puedo intentar responderlas. Si las sé, si no las sé, la responderé mañana. Pero bueno, no sé. ¿Qué opina el resto del equipo organizador? ¿Querés que te copiemos preguntas acá en el chat? De las que van Sí, si no, tirando en el Discord. una selección vos. Yo confío en tu criterio y las que a vos te parezcan más importantes. Como quieras vos, sí. Copiame, si podés, sí. Si no es mucho lío, copiame acá en el chat. Bueno, entonces si quieren hacer preguntas, adelante. Yo tengo el lápiz acá y puedo por ahí. Yo ahí ya te copio una, que fue la última que se me han dado. A ver, ¿dónde está el chat acá? Chat. Qué tonto. Ahí va, sí. Se puede proponer prácticos al final del curso, como sería la cuántica aplicada a datos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Se puede proponer análisis o probabilidad de datos para ejemplos prácticos. Mirá, ejemplos prácticos vamos a ver en concreto, porque vamos a ver algunos algoritmos cuánticos. Obviamente no con la idea de entender un algoritmo cuántico, no, sí de entenderlo, no entenderlo en sus aplicaciones totales, pero sí dar la idea concreta de cómo funciona una computadora cuántica de circuitos, por decirlo de alguna manera. Y eso va a permitir entender el tipo de problemas que resuelven y el tipo de problemas donde vos podrías llegar a tener un speed up. Eso por un lado. También voy a hablar de medidas de información, que son cruciales en el análisis de datos. Por ejemplo, es decir, muchas veces se reduce, ¿no?, la teoría de la información cuántica a la computación cuántica, pero en realidad, bueno, computación cuántica es computación cuántica. Teoría de la información cuántica propiamente dicha sería, por ejemplo, teoremas de codificación. Si yo quiero mandar un mensaje, ¿cómo codifico? Vamos a hablar el miércoles del teorema de codificación de Shannon y su versión cuántica, el teorema de Campbell y su versión cuántica, y así. Y cómo esta estructura probabilística de la cuántica hace que todo se transforme. ¿Y cómo se transforme? ¿Cuáles son las reglas de transformación? Entonces, sí, por ahora viene todo súper teórico, mañana va a ser súper teórico también, pero al mismo tiempo súper práctico. La clase de mañana va a ser rara, van a ver, porque van a ver algo que probablemente nunca hayan escuchado. Pero después las otras clases van a ser como más orientadas a problemas más prácticos, o el dar más claro el tipo de cambios, ¿no? Espero que eso responda a esa pregunta, pero sí, vamos a ver y voy a intentar dar una idea muy concreta de las aplicaciones. Después, respecto de, por ahí datos, ¿no? Supongo que por ahí se estaba refiriendo a procesar datos, por ejemplo, grandes volúmenes de datos, ¿no? Un ejemplo concreto de cómo se puede utilizar cuántica a procesar grandes volúmenes de datos es Quantum Machine Learning. Es uno de los campos más importantes de estudio en la actualidad. ¿Por qué? Porque así como las computadoras cuánticas bustean, o generan un aumento en la eficiencia o en la velocidad de ciertos algoritmos, también vale para Machine Learning. Entonces vos podés, técnicas de Machine Learning, intentar potenciarlas con computadoras cuánticas. Entonces es uno de los grandes candidatos para generar un verdadero impacto, ¿no?, en la ciencia del análisis de datos. Por ahí iba para ahí la pregunta, por las dudas respondo eso. Sigo. Entonces hay un observable canónico que es igual a la densidad, ¿no? Porque la densidad ya es hermítica. Cierto, la densidad es como una especie de observable. Sí, es así, ciertamente. Y es uno de lo que puedo hacer si quisiera medir ese observable es cuando fíjate que la densidad va a tener en la diagonal, va a ser suma de PI, de ROI, llamémosle ROI. Tenés un RO que es suma de ROI por PI, es decir, autovalores de la matriz densidad por sus proyectores. Si vos podés instrumentar a esos proyectores como observables, y en muchos casos eso es posible, entonces podés pensar la matriz densidad como un observable. Sí, cierto. Es así. Si no se entiende, sigan mandando por el chat y yo sigo respondiendo. Entonces, se puede hacer tipo follow-up de las preguntas. Bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué tan complicado es establecer los estados entrelazados? Me refiero al laboratorio. Bueno, yo no soy el mejor para hacerle esa pregunta, porque soy más teórico que no sé. Pero la realidad es que sí, es complejo, es difícil, siempre fue un desafío. Sin embargo,
ahora, en la última década por ahí, se ha logrado agilizar mucho la cosa. Entonces, por ahí, si uno junta plata, se gana un subsidio importante, de hecho, no sé, $50.000, $100.000, se puede armar con un mini laboratorio y generar estados entrelazados. Llega un O sea, trabajo. es más caro que difícil. Claro, sí, tal cual. Sí. Tal cual lo que dice Ariel es así. Hoy es más caro que difícil, pero ojo, no es que sea fácil. Es decir, hace como más de 20 años que se viene tratando de hacer y se viene haciendo experimentos y son técnicas muy avanzadas. Eso es muy importante decirlo, porque si uno quiere generar estados entrelazados y, por ejemplo, ver que se violan las desigualdades de Bell, hay que hacer un experimento bastante sofisticado, sobre todo para combatir a los loopholes, ¿no? Porque hay gente que dice, se mostraron, ¿no?, muchos experimentos que violaban Bell hace muchos años, y la gente decía, no, pero podría haber pasado que no estén adecuadamente separados los observables, ¿no? Los eventos no son spaceless. Bueno, y así, hay que hacer una nueva sofisticación del experimento para poder lograr contestar a esa observación, y así. Y creo que el último fue el que hay un paper que se llama Loophole Free Bell Violation, no sé qué, bueno, es del 2015, es decir, hace no mucho. Ariel es del 2015, ¿no? El de Loophole Free. Sí, de 2015, pero eso es más que un ya, estado entrelazado, ¿no? Es un bueno, estado que qué sé viola yo. Bell. Bueno, sí, bueno, pero me parece que lo que está preguntando este muchacho va en esta dirección, ¿no? Bueno, no importa. Pero sí, son de 2015 los primeros experimentos. Pero bueno, y todavía sigue, si arrinconan a alguien, por ahí hay gente que todavía, ahora hay un consenso en la comunidad de que estos estados se pueden generar en el laboratorio y que son reales, ¿no? Que efectivamente esto ocurre, que los estados cuánticos entrelazados son una realidad, y la técnica se ha sistematizado bastante. Hoy en una computadora cuántica, de las que se venden, se pueden comprar también, sí. ¿Se puede comprar una computadora cuántica? Sí, si tienen $1 millón se la pueden comprar. Y pueden jugar en la casa. Debe ser muy aburrido, pero pero ahora se ha sistematizado la técnica y se pueden generar en la cotidianidad los estados entrelazados. Entonces, sí, es complicado, pero la tecnología se ha desarrollado a punto tal que se puede hacer. Sigo. Es fácil visualizar sobre la esfera de Bloch, supongo, las regiones donde se observan las mismas distribuciones de probabilidad. A ver, estoy tratando de entender la pregunta. Claro. Sí, es fácil, sí. Lo pueden hacer como ejercicio eso, de hecho. Pueden representar en la esfera de Bloch a los distintos vectores, sí. Porque, por ejemplo, pueden representar el que es 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1, ese va a ser un punto de la superficie. ¿Sí? Y el 0, 0 va a estar en el centro. ¿Sí? Perdón, es que es 1 medio por 0 más 1 medio por 1. Eso va a estar en el centro. Sí, eso se puede hacer, sí, se pueden visualizar. Es fácil. Por ahí calcular los todos, qué sé yo, no es tan fácil, pero... Bueno, ¿hay infinitos autovalores y proyectores? No entiendo cómo depende de la dimensión del observable que la cantidad de autovalores y proyectores sea infinita o no. Bueno, acá hay que hacer una distinción importante. Una cosa son los sistemas cuánticos que tienen dimensión infinita y otros los que tienen dimensión finita. Los que tienen dimensión finita no existen, porque todo sistema cuántico en el fondo va a tener infinito grado de libertad. Al final del día, en la realidad. Ahora, ¿qué pasa? En física, y sobre todo en teoría de la información cuántica, a veces se simplifica mucho la cosa, y entonces uno no mira, por ejemplo, todo un átomo. Si uno agarra un átomo, un ión, por ejemplo, el ión tiene el grado de libertad de posición, ese ya es de dimensión infinita, el grado de libertad de momento, yo qué sé. Esos tienen dimensión infinita. Es decir, todo el espacio de Hilbert completo para hacer la descripción del sistema físico completo siempre tiene dimensión infinita. Pero si uno se enfoca en un solo grado de libertad, por ejemplo, el spin de este spin, si es un spin si es un ión que justo tiene spin 1 medio, bueno, ese grado de libertad, si uno solo mira eso, ese grado de libertad tiene dimensión finita. Entonces, por eso hablamos de sistemas cuánticos modelados por Hilbert de dimensión finita. Entonces, uno después
en la cotidianidad dice, bueno, agarro un modelo cuántico de dimensión finita. Y bueno, entonces ahí está esa separación. Hecha esa salvedad, uno tiene, si el Hilbert tiene dimensión finita, todo observable, incluida la matriz densidad, puede tener a lo sumo n autovalores distintos. ¿Sí? Ese es el teoremita de álgebra lineal. No va a tener, si el sistema cuántico está modelado con dimensión finita, observables o matriz de densidad no van a tener infinitos autovalores, van a ser finitos, siempre. ¿Okay? Ahora, si el sistema cuántico tiene dimensión infinita, y bueno, pueden aparecer infinitos autovalores distintos. Que la cantidad de autovalores... Bueno, supongo que eso que dije responde a la pregunta. Si no es así, me lo dirás. Si toda la cuántica es probabilística, ¿cómo sabemos que los resultados de un experimento, de un determinado algoritmo en una computadora cuántica es correcto? Bueno, buenísima pregunta. Claro, típicamente no, y vas a tener que probar. Es decir, ¿qué va a pasar? En algunos algoritmos, vos vas a correr a la computadora cuántica, siempre lo mismo, lo corres y obtenés un resultado. Lo corres otra vez y obtenés otro resultado, y así. Algunos de esos resultados van a ser, con una cierta probabilidad, el que vos querés, el que resuelve tu problema. Y algunos no, van a ser, es como la computación no determinística. Vos le permitís, en clásico, ¿no? Vos le permitís a tu algoritmo que se equivoque. Es decir, va tirando soluciones. Y cada tanto la solución puede ser errónea. Pero si la probabilidad de obtener un resultado que resuelva tu problema es elevada, entonces a vos te sirve el algoritmo. Sobre todo cuando vos podés chequear rápido las soluciones. Por ejemplo, vos lo corres una vez, te da una solución, la chequeás en tiempo polinomial. Ah, era falso, no me sirve. Pum, es decir, no resuelve el problema. La tiro, no me sirve. Lo corro de vuelta. Leo, chequeo. Ah, no me sirve, no resuelve. Lo corro de vuelta. Hasta que en algún momento encontrás una y te da la solución correcta. Y ahí parás. Si la probabilidad de que tu algoritmo dé la solución correcta es mayor al 60%, te puede servir la cosa. Y así es la computación cuántica en un sentido amplio. Va a ser computación probabilística, es decir, no es determinista. Cada tanto tiene una respuesta. Hay algoritmos que sí, que dan respuesta sí, no. Me dice una vez, pum. Eso vamos a ver en el ejemplo. Pero hay otros algoritmos que cada tanto tiran respuestas erróneas, entonces, pero vos las chequeás y las descartás y lo corres de vuelta, hasta que te tira la respuesta correcta. Pero el algoritmo está diseñado de forma tal que la probabilidad de que tire una respuesta correcta es lo suficientemente elevada como para que tenga sentido toda la inversión. Entonces, eso hace, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero lo vamos a ver. Today. ¿Hay muchos grupos trabajando en temas de información cuántica en Argentina? Sí, hay bastantes, sí. Por ahí no con tanta plata como los grupos de Europa, pero hay un montón. Bueno, el grupo de la gente que organiza este evento, bueno, Ariel, por ejemplo, Vendersky, que está acá con nosotros, trabaja en información cuántica. Alejandro Tiascaro también trabaja en computación cuántica en la parte de computación. Después en La Plata tenemos grupos que trabajan en teoría de la información cuántica. Y así, en las distintas universidades del país es muy común encontrar gente que trabaja en información cuántica. Me preguntó, sí, información cuántica, sí. De física sobre todo. De computación no hay tanto. Pero fíjense que justamente Ariel y Alejandro están en un departamento de computación. Con lo cual es un campo de crecimiento muy importante. Y uno podría vaticinar que con el desarrollo de estas tecnologías, a medida que se vaya invirtiendo más plata, que se gasten más, si todo va bien, ¿no? Si las computadoras cuánticas siguen avanzando, lo cual puede ocurrir o no, puede pasar que la cosa fracase y no, pero si todo va bien, la cosa va a terminar permeando computación y necesariamente la gente se va a tener que interiorizar en los algoritmos cuánticos, porque se van a volver una cuestión de uso cotidiano. Pongo un ejemplo concreto. Yo ahora estoy haciendo un curso bastante intensivo que es sobre computación cuántica. Están los tipos de las compañías, información cuántica en general, tratando de vender sus computadoras
Y los tipos efectivamente venden el servicio. Hay compañías que venden el servicio a bancos, a industrias que quieren resolver, por ejemplo, problemas de optimización. En este curso solo vamos a ver computadoras del tipo circuito, pero después hay otras que son annealers, que son una especie de computadoras que uno lo que va haciendo es empieza con un hamiltoniano y lo va cambiando, con un sistema cuántico y le va cambiando la dinámica hasta que llega a un sistema cuántico final que tiene un estado relajado que resuelve el problema que uno quiere. Y esas resuelven problemas de optimización combinatoria, es decir, problemas de optimización discretos. Problemas tipo del viajero y todo eso. Y ese servicio ya se vende. Si el que lo compra hace lo correcto o no, bueno, eso es materia de debate. Porque es cierto que por ahí hay algoritmos clásicos que hacen lo mismo. Entonces esta gente lo que hace es combina la computadora cuántica con algoritmos clásicos y genera algoritmos que son competitivos contra los algoritmos clásicos. Es un servicio que ya hoy en la actualidad se vende. Si es totalmente necesario usar esas computadoras cuánticas, bueno, yo diría que no. No es algo vital. Pero hoy se vende, se comercializa y se usa. Entonces, bueno, eso. Sigo. No me quedó claro del todo la diferencia entre el uso de estados de estados como matrices y como quets, y por qué difieren en que uno tiene un estado convexo y los otros coherentes. Bueno, lo digo de vuelta. A ver, entender eso por ahí no va a ser tan crucial en este curso. Así que no se vuelvan locos si no lo entienden, pero lo digo de vuelta, resumido. Algunos estados cuánticos son puros, algunos. Piensa en la esfera de Bloch, ¿no? en la bola esa que dibujé. La esfera de Bloch, los que están en la superficie son puros. Pero no todos los estados físicos son puros. Es una realidad, es como uno arma un sistema cuántico y algunos estados van a ser puros o no. Es como una peculiaridad de la física del problema. Entonces lo que uno necesita es toda la esfera, es decir, los del borde y al mismo tiempo los del interior. Si justo su sistema cuántico está en un estado puro, uno puede ir del estado puro a la matriz, es decir, del vector a la matriz y de la matriz al vector. Pero un estado genérico no va a ser representable con un vector. Va a ser representable solo con una matriz que vive en el interior de la pelota. Entonces, lo que yo diría es que los estados cuánticos se representan por matrices de densidad. La representación como vectores ocurre de casualidad si justo uno tiene la suerte de preparar el sistema en un estado puro. Entonces, ¿por qué difieren? Bueno, ¿qué pasa? Las matrices de densidad viven en un espacio convexo. Entonces, el eslogan de este curso va a ser este. El espacio de estados cuánticos es un conjunto convexo. Del otro, olvídate si querés. Olvídense, porque no lo vamos a usar. O sea, lo vamos a usar, pero lo que importa es que forman un estado convexo. Eso entonces me lo voy a anotar acá y lo voy a explicar, porque es importante entender la probabilidad clásica. ¿Por qué las probabilidades clásicas forman un espacio convexo? Porque ahí se va a ver bien la analogía de por qué esto es una teoría de la probabilidad y en qué sentido y cuáles son las diferencias con la probabilidad clásica. Pero entonces, bueno, mi mensaje es ese. Si vos querés representar estados cuánticos en su sentido más general, hay que usar matrices de densidad que viven en un espacio convexo. Entonces, la representación con vectores es ocasional, solo ocurre, incluso podría decir así, ocurre idealmente, porque en el laboratorio siempre va a haber ruido. Y como va a haber ruido, el estado nunca va a ser puro. Va a ser puro en un 95%, en un 98%, 99,9%, pero no va a ser puro con pureza 1. Eso es importante, ¿no? En las implementaciones reales siempre va a haber un grado de mezcla. Bueno. ¿Qué operaciones computacionales se realizan actualmente con las computadoras cuánticas de IBM o Google, por ejemplo? Es decir, ¿qué se puede calcular o computar? Bueno, mucho y poco. Mucho porque en principio todos los algoritmos, la mayoría de los que... después yo voy a mostrar Qiskit, que es por ejemplo el lenguaje de programación de IBM. Googleenlo, se escribe con Q, Q-I-S-K-I-T. Ahí hay todo un tutorial, está bueno.
lo voy a poner como bibliografía, porque está bueno, como la bibliografía opcional, ¿no? Para quien quiera profundizar en esa dirección, sobre todo la gente de programación. Voy a comentar un poquito cómo funciona el programita. A los algoritmos, casi todos, es decir, en general, como prueba de principio se ha mostrado que el algoritmo de Shor, bueno, casi todos se pueden realizar en las computadoras cuánticas, por ejemplo, los circuitos. Es decir, hoy hay computadoras cuánticas multitask funcionando, se las pueden comprar. Si fueran Jeff Bezos, se la compran. Ahora, ¿qué pasa? Tienen muy pocos qubits. La cantidad de qubits no es lo suficientemente numerosa aún como para realizar las tareas mágicas que tienen que hacer las computadoras cuánticas. Entonces, sería el pedo comprarlas, porque todavía no. Es decir, están como prueba de principio. Aunque bueno, estos annealers, hay materia, hay debate, ¿no? Hay debate. Por ahí después, no sé, si tenemos tiempo estaría bueno hacer un debate acá con Ariel, que seguro que también puede aportar mucho sobre eso, o con otros, ¿no? Que saben. Pero hay debate. Hoy los annealers, al final del día, la gente computa cosas ahí y dan el resultado. Eso se debe a la computadora cuántica o no, es debate, y la comunidad física se debate si es así o no es así, y si son útiles o no. Si la estrategia. Ahora, la comunidad de Machine Learning, la comunidad que resuelve este tipo de problemas, no le interesa tanto, le interesa resolverlo. Entonces, si vos venís con algo que resuelve. Y tiene la ventaja de, por ejemplo, que uno puede codificar estos problemas de optimización combinatoria en una cosa que tiene 500 qubits por ahí. Y sí, por ahí no es fully quantum, por ahí no lo es, no importa, pero sirve y resuelve. Entonces, ya hoy estamos en un periodo de convivencia con computadoras cuánticas ruidosas. Sí, son ruidosas. Todavía no es la computación cuántica completa, que sería la fault tolerant quantum computing universal, no. Muy lejos estamos de eso y probablemente nunca ocurra. Es importante realmente. Probablemente sean millones de dólares invertidos en la nada. Pero ya hoy hay, y entonces, ¿qué operaciones computacionales? Bueno, todo y nada. En la de IBM podés meter todos los algoritmos cuánticos que quieras, en la de Google casi que también. Bueno, de vuelta, hay distintos tipos de computadoras. Están los annealers, está la computación cuántica con iones fríos. Otro candidato muy importante es el que tiene dispositivos superconductores. Los qubits son superconductorcitos que están ahí. Otro candidato es la computadora fotónica, es decir, es como una especie de computadora de luz. Son modos cuánticos del campo electromagnético. Entonces, efectivamente, son computadoras que las compuertas lógicas se implementan con dispositivos ópticos, ¿no? Con beam splitter y phase shifters y bueno, y qué no, y así, ¿no? Y hay muchos candidatos y la mayoría pueden aplicar la mayoría de los algoritmos. Lo que pasa es que, bueno, todavía si te doy un número entero muy grande, no lo vas a poder factorizar con la computadora de IBM. Esa es la realidad. Entonces, chao. Lo que prometieron todavía no lo cumplieron realmente. Hay mucha alaraca respecto de la supremacía cuántica y efectivamente se ha demostrado algo muy concreto, algunas cosas muy concretas, pero estamos lejos de que sean útiles en el sentido estricto de la palabra, las computadoras cuánticas. Es decir, todavía no se volvieron irreemplazables. Si efectivamente se logra la fault tolerant quantum computing, en 15, 20, 30 años, sí, va a ser una herramienta probablemente irreemplazable, un cambio tecnológico sin precedentes. Bueno, sí, ya me compré todo el humo, pero sí, va a ser un cambio tecnológico muy importante, realmente, lo creo a nivel... ¿Qué se puede calcular o computar? Bueno, por ejemplo, este algoritmo que factoriza números enteros, de Shor, se puede implementar. Lo que pasa es que, claro, vas a factorizar 25, no es un número entero pequeño, lo podés hacer con el calculador. Bueno, perdón por la ignorancia, pero ¿podría explicar de forma concisa qué son las desigualdades de Bell? No, ahora no, pero lo voy a anotar acá. Ahora lo digo rápido y voy a tratar de meterlo en alguna diapositiva con algún ejercicio. Lo voy a anotar. ¿Por qué? Porque es un lío y por ahí no es tan fácil de explicar. Pero la idea es esta. Yo tengo una bola, a ver si tengo la otra bola 8.
otra bola de pool está adelante. Bueno, supongan que tengo la bola y el mouse, que son sistemas cuánticos. Entonces está una persona midiendo acá y otra persona midiendo acá, ¿sí? Entonces hay dos laboratorios. Entonces estas primero estaban juntas e interactuando. Y después se separan y van una para cada laboratorio. Y en un laboratorio se mide un observable y en otro laboratorio se mide otro observable. Y se miden las correlaciones. Las correlaciones es, tiramos el experimento muchas veces, preparo el mismo estado y mando. Preparo el mismo estado y mando, ¿sí? Yo ven en el video. Preparo el estado y mando. Entonces, en los laboratorios se va midiendo qué ocurre en cada laboratorio y se va colectando la información. Entonces, uno va a preguntarse si esas correlaciones que ocurren, porque a veces puede pasar que siempre que mide el spin acá y me da up, en el otro me da up y me da down, y me da... Eso no es sorprendente, que haya correlaciones. Porque si me junto con un amigo a comer una pizza y estuvimos hablando toda la tarde del partido de fútbol de Argentina, bueno, es probable que cuando yo vuelva a la casa siga hablando de Argentina y el otro también, porque intercambiamos información, tenemos un pasado común, entonces hay correlaciones. Acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que uno quisiera modelar a esas correlaciones con un modelo de probabilidad clásico muy peculiar. Tienen que ser probabilidades no contextuales y locales. Es decir, se llama, una forma de decirlo, realismo local. Tiene que haber algo que se llama realismo local, que tiene una formulación matemática muy precisa y que para nosotros van a ser, yo lo voy a decir en términos muy intuitivos, correlaciones con sistemas tipo clásicos y locales. Locales quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy acá y hago algo, lo que hago acá no afecte instantáneamente a lo que pasa en Alfa Centauri, ¿sí? Es decir, que si yo hago un cambio acá, ese cambio tarde un tiempo, el tiempo que tarda la velocidad de la luz, por ejemplo, en llegar a Alfa Centauri y generar un cambio en Alfa Centauri, ¿sí? Entonces, con correlaciones clásicas y locales no se puede modelar esas correlaciones que se observan en el laboratorio. Entonces, las desigualdades de Bell ponen un límite a las correlaciones clásicas, por decirlo, clásicas y locales. Lo estoy explicando muy, muy intuitivamente. Voy a después tratar de ponerlo en fórmulas, pero sin tener que poner todas las fórmulas porque los voy a volver loco, ¿no? Pero la idea es esa, que cuando uno va y hace el experimento, mide y obtiene que hay una violación de esas desigualdades. Por lo tanto, no se puede describir a las correlaciones cuánticas con realismo local. O localidad de Bell, para decirlo de forma más precisa. Voy a tratar de poner ahí. Yo iba a poner algo con respecto a la probabilidad, porque si uno agarra ese sistema y trata de modelar con una probabilidad clásica eso, le queda negativa la probabilidad. Es muy lindo ese ejercicio. Lo voy a comentar, pero desde esa perspectiva, no tanto desde Bell, porque no me interesa tanto. Bueno, ¿cómo se calcula la probabilidad de que un algoritmo te tire una respuesta correcta y cómo estás seguro de que es una respuesta correcta? Bueno, es así, vos haces el algoritmo y con las leyes de la cuántica tenés qué matriz, qué circuito hay, opera en concreto, qué compuertas aplicaste. Entonces tenés el estado inicial, tenés las compuertas y tenés el estado final. Como tenés el estado final, con la regla esta de traza de Rho por evento, o proyector, ¿no? Traza de Rho, calculás las probabilidades de que cada evento ocurra. Entonces vos vas a saber todos los tipos de respuestas que tiran, y la gracia es que, ¿cómo sabés que la respuesta es correcta? Bueno, no sabés, porque por ahí te tira una que era la incorrecta, pero la gracia es que vos lo chequeás y te fijás. Y si no es, la tirás y corres de vuelta, hasta que te da la respuesta que te satisface. Esa es más o menos la idea, ¿no? Vamos a verlo en concreto. Pregunta, o sea que la principal diferencia de resolver un algoritmo de manera determinista o de manera cuántica es la velocidad, pero no la dificultad. A ver, pregunta interesante. Estoy tratando de entender la pregunta. ¿Manera cuántica es la velocidad? No, yo diría que es un modelo de computación diferente, pero ojo, porque da lo mismo, es decir, la computadora cuántica computa la misma cantidad de problemas que la computadora clásica. Es decir, no
no va a resolver problemas que la computadora clásica no pueda resolver. Son como, matemáticamente es equivalente, por decirlo de alguna manera. Pero el tema es que para ciertos problemas, con respecto a todas las viejas soluciones clásicas conocidas, se conocen algoritmos cuánticos que los resuelven, que obtienen una rapidez exponencial, ¿sí? Respecto a problemas clásicos. Por ejemplo, el problema de la factorización. Hoy no se sabe, no se conoce ningún algoritmo que permita factorizar un número entero en un tiempo polinomial. No se conoce. Pero se conoce un algoritmo cuántico que solo se podría instaurar en una computadora cuántica que sí lo resuelve en tiempo polinomial. Ahora, eso no quiere decir que mañana no surja alguien de matemática que viene con una solución clásica al problema de la factorización de los números enteros. Por ahí puede pasar, qué sé yo. Ahora, hay otros algoritmos que sí, se puede probar que tienen, qué sé yo, el de Simon por ahí le gana a todos los algoritmos clásicos, pero por ahí no es tan útil en la práctica. Bueno, hay todo un universo, ¿no? Yo voy a tratar de ir un poco en el curso todo esto, como pueda, ¿no? Un poco sería un poco, pero a ver, vuelvo a la pregunta a ver si la respondí. De manera determinista, de manera cuántica, es la velocidad. Es decir, pero no la dificultad. La dificultad, no entiendo a qué te referís con dificultad. Pero no, Yo porque creo el problema... que refiere a la complejidad, y eso sí puede mejorar. A ver cómo sería. No entiendo. Me refiero Y al problema del problema. factorización, la mejor solución clásica es exponencial, la mejor solución cuántica es polinomial. Bueno, Entiendo que sí, refiere sí. a que va por ese lado, pero no estoy seguro. No, a ver, el problema, pongámoslo así, el problema por ahí es el mismo. Yo te digo objetivo, resolve esto, tipo, factorizá un número entero. Bueno, agarrá, como dice Ariel, ¿no? El mejor de los algoritmos clásicos. Bueno, el mejor tarda exponencial, listo. Agarrá el mejor de los algoritmos cuánticos, tarda polinomial. En ese sentido, la complejidad del problema es la misma. El problema es el mismo problema. Pero un algoritmo, eso ya pasa a nivel clásico. Hay algoritmos clásicos que son una carreta y hay algoritmos clásicos que andan muy bien. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? Para el mismo problema. Ahora, ¿qué pasa? Como modelo de computación, es distinto, porque cambiamos bit por qubit, cambian cosas, ¿sí? Es lo que yo les decía al principio. A ver. Replanteo, me refiero a un problema determinado a resolver con un algoritmo determinista y supongamos el mismo problema en un algoritmo en una computadora cuántica. Bueno, es que esa es la idea, ¿no? Son problemas que se podrían resolver con una computadora cuántica o con una computadora clásica. Porque la naturaleza del problema no depende de cómo vos lo vayas a resolver. Yo te planteo un problema. Entonces vos venís con un algoritmo, pueden ser circuitos electrónicos, puede ser la mente de una persona genial, puede ser el dispositivo que resuelva, qué sé yo. Bueno, pero este es un modelo distinto de computación, equivalente, porque resuelve la misma cantidad de problemas, no es que lo que pasa es que la velocidad cambia, o al menos se cree que cambia, ¿no? Que uno podría pensar que nunca va a haber un algoritmo clásico que permita resolver en tiempo polinomial el problema de la factorización. Bueno, no lo sé, qué sé yo, es un campo de estudio. Sigo porque hemos preguntado. Y ya medio que estamos terminando. Después, en el experimento de Bell, ¿correlación implica causalidad? Mira, yo creo que hay que asumir causalidad, algún tipo de causalidad, porque si no sería raro, ¿no? Es como, esto ya es un debate más filosófico, más profundo, que no tiene que ver con la cuántica. ¿Se puede probar que hay causalidad? No, ya lo probó Hume. Vos no podés probar nada. La identidad, yo digo, esto, mañana va a ser el mismo o no. Y no lo sé, no se puede probar, no se puede mostrar. Ahora, hay veces en los que, si yo no me cuido y salgo, no uso barbijo, me junto con gente, hago una fiesta y bueno, y después digo, ¿hay probabilidad de que me agarre coronavirus? Sí, hay probabilidad. Pero correlación no implica causalidad. Bueno, andate a cagar. Yo asumo que me agarré coronavirus porque me contagié. Entonces acá yo asumo que las correlaciones de la desigualdad de B se deben a que una causa común.
La causa común es, por ejemplo, tiro con un láser, un cristal no lineal que genera, bueno, un par de fotones entrelazados, y esos fotones son la causa de lo que yo observo en el laboratorio. Entonces, correlación, no sé, es una discusión que por ahí no me interesa mucho, porque yo ya asumo que hay unos fotones o un sistema cuántico que es el que genera esas correlaciones. Bueno, nada, voy a copiar estas últimas y ya cerramos, ¿no? Ariel, el resto, ¿les parece o se quieren extender? No sé cómo es esto. No, sí, me parece bien ir ya redondeando. Cerramos. A ver si las puedo copiar todas. Entonces, bueno, mañana vamos a seguir con todo esto. No enloquezcan porque... pero bueno, ya cerramos. No sé si ustedes hacen un cierre o simplemente nos vamos y nos saludamos. No, si querés simplemente comentar que seguimos mañana a la misma hora. Y nada, si hay más preguntas y eso, ya habrá tiempo mañana y el resto de la semana. Bueno, ¿Está bien? perfecto. Nos vemos mañana. Bueno, entonces Gracias. nos vemos mañana. Muchas gracias, Fede. Saludos.